damos la bienvenida al doctor Adrián Ávila Paz, presidente de la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. ¿Cómo está, doctor? Adelante, por favor. Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Sin duda, momentos muy duros para el país con el ascenso de casos, más de 1,597 el día de ayer. Sin duda, los departamentos más golpeados, pues es el eje troncal, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, y sin duda estos más de 1,600 50,000 casos, más de 9,241 fallecidos. Nos preocupa a todo el pueblo boliviano, más aún al personal de salud, por prácticamente el colapso de algunas unidades de terapia intensiva en La Paz, por ejemplo. Se está colapsando el sistema público, el sistema privado y las cajas a corto plazo, los seguros, ¿no? Pero esto tiene prácticamente un antecedente. Recordará a la población que nosotros como sociedad, un 10 de marzo, cuando llegó los dos primeros casos en Santa Cruz y en Oruro, ya habíamos alertado de que no estábamos preparados por la cantidad de camas equipadas que teníamos. Apenas habíamos arrancado con 490 camas. Posteriormente, en la primera ola ascendió a unos 550. No llegábamos ni al 50% de los requerimientos que indica la Organización Mundial de la Salud, que por cada 10,000 habitantes debería haber una cama equipada. Es decir, deberíamos tener 1,160 camas. Pero de terapia intensiva específicamente, ¿no? De terapia intensiva, estamos hablando netamente de terapia intensiva. A eso lo que se sumaba era la falta de intensivistas. Apenas en el territorio boliviano éramos 220 intensivistas, ahora hemos llegado a 250, deberíamos tener 500. A eso se suma, ¿no es cierto?, la escasez de medicamentos como sedación, analgesia, relajación, que son vitales para el intensivista, porque cuando nosotros los conectamos a un ventilador mecánico, que si bien puede salvarle la vida a un paciente, pero sin estos insumos, en vez de ayudarle un ventilador mecánico, puede complicar a un paciente crítico. Entonces, para nosotros del personal de salud, estamos muy cansados, porque desde la primera ola del COVID, si bien han disminuido los casos, no se había ido del país y nosotros seguíamos manteniendo las medidas de bioseguridad. Y ahora, como usted bien lo ha mencionado, hay algunos bolivianos que se resisten a tomar las medidas de bioseguridad. Creo que no toman en cuenta que los casos van en franco ascenso, ¿no es cierto? Y esto repercute pues en el colapso del sistema de salud, y como lo he mencionado, actualmente no estamos en condiciones, ¿no es cierto?, de que vayan subiendo los casos. Ajá, doctor, permítame por favor, en comparación con la primera ola, hemos tenido un ascenso de casos mucho más rápido, porque ya están saturadas y no ha pasado, ni siquiera hemos pasado el pico todavía, ¿no? Exactamente, el comportamiento de este virus es muy dinámico, ¿no? Nosotros, hay alta probabilidad de que este virus haya mutado y realmente la transmisibilidad sea más rápida, ¿no? Por eso el ascenso de los casos, pero la mortalidad, es decir, no aparenta tener mucha mortalidad. Y pues lamentablemente los casos las camas equipadas en terapia intensiva no ha cambiado mucho el panorama en relación a la primera ola. Entonces, por eso nosotros apelamos al pueblo boliviano a seguir ahora más que nunca
a tomar las medidas de bioseguridad. El barbijo puede ser realmente el factor determinante para que usted se contagie o no. El lavado de manos, el alcohol en gel o el alcohol al 70%. ¿Por qué es tan importante reflexionar este aspecto? Si bien hay mucha gente que dice que el virus no le va a hacer nada, probablemente tenga un buen sistema inmunológico, ¿no es cierto? Y pues está en el marco del 80% de la población, de 80 a 85% que va a superar como un resfrío común, pero tengan la certeza que muchos de ellos van a ser asintomáticos y van a contagiar a un 15%, son bolivianos vulnerables, más de 60 años, pacientes obesos, hipertensos, que tengan problemas de asma, del corazón, del riñón, gastritis, pacientes con cáncer, pacientes diabéticos, pues tengan la certeza que ese 80% puede contagiar a este 15% que probablemente requiera una internación en un hospital, y las probabilidades de que se complique son altas. ¿Por qué? Porque este grupo vulnerable, su sistema inmunológico no es que no sea apto, sino no tiene las mismas defensas como lo tenía cuando era joven. Claro. Y finalmente un 5%, pues lamentablemente llegará a terapia intensiva. Hay que hacer un ejercicio muy fácil. De 100 pacientes que se internan, probablemente un 3% requiera una unidad de terapia intensiva. Es decir, de 100 personas, tres camas hay que preparar. Ha habido Ahora, 1000 casos, ¿no es cierto? Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero usted está dando varias cifras importantes y paralelamente el gobierno está anunciando para los próximos días ya no más la llegada de la vacuna, justamente para este sector tan vulnerable. ¿Usted cree que de alguna manera va a incidir de forma determinante para que pueda bajar el índice de mortalidad a causa de la pandemia en el país? A ver, lo que hay que aclarar a la población de que las vacunas, como nunca se han fabricado en un tiempo récord, ¿no? Normalmente una vacuna tarda en fabricarse de 8 a 10 años. Ese es el margen del cual nosotros, cuando somos bebés o cualquier otra vacuna se nos administra, pues ese es el tiempo. Mire que para fabricar una vacuna se necesita cinco estadios o 5 fases. Uno es la preclínica, donde se experimenta ya sea en ratones, cajas Petri o un simulador. Luego ya empieza en la fase 1, donde ya se administra a los seres humanos. La fase 2 va aumentando en la cantidad digamos, de pacientes que se va administrando la vacuna, y actualmente todas las vacunas o la mayoría están en la fase 3, o sea, falta la fase 4 y la fase 5. Otro tipo de vacunas como la Moderna, la de Pfizer, asociado con BioNTech, pues están en la fase 3. Tenemos los resultados de estudios en revistas muy importantes, pero la vacuna que ha presentado el gobierno, la Sputnik, ¿no es cierto? Es rusa, como todos conocen. Sí, también está en la fase 3, pero no conocemos la comunidad científica en qué revistas importantes se ha publicado. ¿No es confiable desde su punto de vista? ¿No es confiable? Miren, no podríamos aseverar porque nuevamente estas vacunas están todavía en la fase de estudios. Nuevamente estás recién en la fase 3. Son para que usted tenga la certeza de una vacuna, tiene que por lo menos estar en la fase 5. Sin duda, por la gravedad de esta pandemia, hay muchos medicamentos que la FDA u otro organismo internacional ha dado carta blanca. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de medicación compasiva, o sea, tenemos que hacer algo para tratar de salvar las vidas. Lo que sí tenemos la certeza de que estas vacunas no se ha determinado la durabilidad, es decir, si a usted le administro, no voy a saber cuánto tiempo le cubre la inmunidad, si usted después de la vacuna se va a seguir transmitiendo a otras personas, eso no se conoce. ¿Por qué?
porque una vez que se administra en la fase 3, se tiene que reevaluar las vacunas, es decir, a los 6 meses vamos a conocer nuevamente los resultados. Por eso nosotros insistimos que los estudios científicos son muy importantes. Por ejemplo, en la primera ola, pues era de conocimiento general que se utilizaba medicamentos como el Remdesivir, que ahora todo el mundo quiere, o el plasma fresco, ¿no es cierto?, el plasma hiperinmune, que ahora ya no lo piden mucho. ¿Por qué? Porque los estudios han demostrado que no interfiere mucho en la mortalidad, es decir, en el fallecimiento del paciente. Entonces, hay que darle tiempo en relación a las vacunas. Sin duda va a ser un aporte muy importante. Pero no está tan claro, no es determinante como usted dice, porque todavía faltan varias preguntas por resolverse. Definitivamente, no solo esta vacuna Sputnik rusa, sino todas las vacunas están recién en la fase 3. De aquí a 6 meses se va a evaluar nuevamente su eficacia. Vamos a ver cuánto tiempo te puede durar y cómo es si tú puedes transmitir a otra persona. Es decir, este es un virus nuevo y lo que hay que entender es en ese sentido, es muy dinámico. En relación a la primera ola, no se veía tan rápidamente los contagios en relación a la primera ola. Lo que sí hay que aclarar y hay que orientar a la población, más allá de que tengamos o no tengamos la vacuna, para empezar, son fechas tentativas. Nunca nos han dicho va a ser a principios de marzo. Imagínate que estamos empezando recién el mes de enero. ¿Cuántos fallecidos? Pues prácticamente vamos sumando más de 9.241. Y estos datos nosotros consideramos subdiagnosticados. ¿Por qué? Porque ¿cuántos tienen acceso al PCR en tiempo real? La gente prefiere hacerse las pruebas rápidas, ¿no es cierto? Por inmunocromatografía, ELISA, algunos se hacen tomografía y si sale positivo, pues no entran a estas cifras que nos da epidemiología. Lo que pedimos a la población es que siga manteniéndose en alerta, ¿no es cierto? El barbijo prácticamente puede cambiar el destino de una persona y si usted sale a la calle, lávese las manos, póngase el barbijo y por favor cuide este sector vulnerable, que puede ser nuestro papá, mamá, que puede ser nuestro abuelito o alguna persona enferma y con seguridad si ellos se enferman, condiciones en el sistema de salud aún no la tenemos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Adrián Ávila Paz, presidente de la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, por la entrevista y por esa reflexión también que hace a la población. Muy amable. Muchas gracias, muy gentil a todo el pueblo boliviano. Por favor, cuídense, cuiden a su ser querido. En este instante prácticamente está en ascenso los casos. Se va a colapsar nuevamente nuestro sistema de salud tan precario y no queremos ver personas en las unidades de terapia intensiva. Es muy duro alejarlos de su familia, ya no los pueden ver. Finalmente, si es que fallecen, ni enterrarles pueden. Entonces, asumamos con mucha responsabilidad. Yo les agradezco mucho y Dios mediante, ojalá que no tengamos muchas bajas como en la primera ola, pero eso demanda la conciencia y la unidad de todo el pueblo boliviano. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.